Hola, ¿cómo están? Bueno, en el encuentro de hoy vamos a hablar sobre la cohesión. Es un aspecto más discursivo. En el tutorial anterior estuvimos hablando sobre algo que es muy de la base de la lengua, digamos, nosotros llamamos de la superficie, porque vamos a la palabra. En este caso estamos hablando del texto como un todo, aunque vamos a llegar a la palabra también. Bueno, ¿qué es la cohesión? Se parece una palabra muy técnica, pero quiere decir unidad. En realidad, para que un texto sea texto, tiene que cumplir con una condición que se llama textualidad. Y esa textualidad se da a partir de la coherencia, la cohesión y la adecuación. La coherencia tiene que ver con el sentido. Decimos que un texto tiene sentido cuando va avanzando temáticamente, lo que nosotros llamamos también despliegue temático, es decir, que las distintas partes vayan relacionándose entre sí. Es decir, si seguimos leyendo y vamos avanzando con la información, vamos de información vieja a información nueva, vamos agregando temas y los temas están relacionados, el texto es coherente. El texto es adecuado cuando no se sale de registro, ¿sí? Cuando no hay palabras muy informales en un texto académico. Por ejemplo, yo no diría pibe dentro de un texto académico, ¿sí? Que diría joven, por ejemplo. Y la cohesión tiene que ver con la unidad. ¿Cómo se da esta unidad? ¿Por qué hablamos de unidad? A nivel léxico, o sea, a nivel de las palabras, y a nivel gramatical, que son otros recursos de orden más sintáctico. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer hincapié en dos recursos cohesivos que tienen que ver con el plano gramatical. A nivel de las palabras, ya lo vimos esto en las primeras clases, pero lo vamos a repetir, hay unidad, o decimos que el texto es cohesivo, léxicamente cohesivo, cuando las palabras se repiten. Si el texto habla, por ejemplo, sobre derechos humanos, bueno, la palabra derecho seguramente se va a repetir a lo largo del texto, ¿sí? O la palabra humano se va a repetir, humanidad, o sea, la reiteración puede ser parcial o total. Esas palabras están unidas en torno a su significado. Y también tiene que ver con la colocación, qué palabra va con otra. Derechos humanos es una frase que nosotros tendemos a unirla. Si pensamos en cosas que comemos en el desayuno, bueno, pan con manteca, ¿sí? No sé, un postre, frutillas con crema, no diríamos frutillas con dulce de leche. Entonces, ¿cuáles son las colocaciones más recurrentes? Entonces, la colocación y la reiteración son dos aspectos que le dan cohesión a nivel de la selección de palabras que hay en un texto. Por supuesto, estas palabras no las estamos eligiendo nosotros, siempre los textos los vamos a leer, pero tenemos que estar alertas que si estas palabras aparecen muchas veces, son palabras que las vamos a tener que conocer, con las que tenemos que familiarizarnos, buscarlas en el diccionario si no las conocemos, ver qué diferencias hay en la terminación cuando derivamos una palabra de otra. Hoy les decía, nos vamos a referir a dos aspectos que tienen que ver más con la gramática. En el plano gramatical, la cohesión se da a diferentes niveles y con diferentes recursos. Por un lado, la referencia, por otro lado, la sustitución, la elipsis y el uso de los conectores. Hoy nos vamos a detener en la referencia y el uso de conectores y más adelante vamos a abordar la sustitución y la elipsis. Lo vamos a dejar para nivel 2, en verdad. Acá ustedes van a ver en esta filmina un texto, que es un texto que ya hemos usado durante la cursada, pero lo vamos a colgar igual en el aula virtual, para ilustrar el fenómeno de la referencia, ¿sí? En este caso necesitamos ver todo el texto como un todo, o al menos un segmento del texto, precisamente para ver cómo las diferentes partes se van uniendo a través de recursos gramaticales también, no solamente léxicos. Y la referencia es uno muy fuerte. Si hablamos entonces de referencia, básicamente nos vamos a detener en la utilización de los pronombres para evitar la repetición, la redundancia. Ustedes dirán, pero bueno, se repite muchas veces el mismo pronombre. Si estuviéramos hablando de una biografía, me acordaba de una que aparece en uno de los textos, que es la de Charles Dickens, en lugar de repetir muchas veces el nombre propio, Charles Dickens, utilizaríamos muchas veces el pronombre he o el posesivo his, y ustedes dirían, bueno, hay mucha repetición de he o de his. Hay una diferencia con relación al español. En español nosotros tenemos el sujeto tácito, podemos decir publicó tantos libros, se dedicó. En inglés siempre tenemos que empezar la oración con el sujeto, o sea, siempre tiene que estar presente el he. No suena redundante entonces, por el contrario, es una necesidad gramatical. Inclusive el inglés tiene un pronombre que es muy poderoso, que es chiquitito pero poderoso, que es el it, que normalmente no se traduce. Para decir la hora tenemos que decir it's 3 o'clock, son las 3. Como hacemos en español, arrancamos la oración con verbo.
En inglés no podemos, para decir hace calor, it's hot, empezamos la oración con it. Ese es un pronombre netamente gramatical. A veces reemplaza el nombre de un objeto o el nombre de un lugar o de un animal, pero muchas otras veces no tiene traducción y no se refiere a nada, ocupa un lugar en la oración. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de pronombres que sí se refieren a algo o a alguien. Por eso trazan un camino de cohesión a lo largo del texto. Se refieren a algo que se dijo antes o que se dirá después. Para su tranquilidad, casi siempre algo nos remite a algo o a alguien que se mencionó antes, ¿sí? Esa referencia se llama anafórica. No interesa que sepan ese nombre técnico, pero bueno, si lo llegan a encontrar es para que lo sepan. Acá en este texto, por ejemplo, aparecen resaltadas en celeste unas frases, people who exercise outdoors, y más adelante aparece their exposures to pollutants in the air. Ese their, su exposición, la exposición de esas personas. Fíjense que como estamos hablando de ellos, el adjetivo posesivo their combina con they, ¿sí? Entonces se refiere uno al otro. Más adelante, si analizamos el próximo párrafo, una oración que proviene del próximo párrafo, vamos a ver que aparece these effects, estos efectos, y esa frase se refiere a efectos que fueron mencionados en la oración anterior, a varios de esos efectos. A veces les vamos a pedir en ejercicios que ustedes nos digan cuál es el referente. Entonces vamos a poner, por ejemplo, these effects, 2 puntos, y esperamos que ustedes pongan se refiere a los efectos mencionados en la oración anterior, que son las dificultades para respirar, la tos y todo lo que está anunciado allí, que ustedes la van a ver como 5 categorías que son los referentes. A veces, y no tan frecuentemente, la referencia va hacia adelante, es decir, es catafórica. Yo menciono, coloco un pronombre que se refiere a algo o a alguien y ese algo o alguien se va a mencionar después. Fíjense este ejemplo. In the pendulum years, his history of the 1960s, Bertrand Levin writes of the collective insanity which seized Britain. His se refiere a Bertrand Levin, es decir, primero aparece su historia, no decimos la historia de quién, y más adelante aparece el nombre de esta persona. No es tan común este recurso, pero puede aparecer como para que estén alertas. Bueno, entonces este es un recurso de la referencia que le va dando unidad al texto. Nosotros vamos siguiendo el hilo del texto, si entendemos todo el tiempo estos efectos, qué efectos son, si entendemos él, quién es ese él, o su importancia, la importancia de qué o de quién, ¿sí? Bueno, se va a proveer una listita de artículos, pronombres, adjetivos posesivos, todas esas palabras que sirven para referirse a algo o a alguien, se van a proveer como para que ustedes las tengan a mano, pero como ya dijimos en otros momentos de la cursada, estas palabras son las que conviene memorizar porque son un grupito cerrado de palabras y bueno, para no ir tanto al diccionario. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el uso de los conectores. El uso de los conectores también suministra unidad al texto porque evita que las oraciones sean muy cortitas, que el texto sea pesado, que sea muy simple. Nosotros en realidad cuando empezamos a escribir, cuando somos niños empezamos a escribir, escribimos oraciones simples, cortitas, y después cuando el discurso comienza a ser más elaborado, vamos uniendo esas oraciones. Uniendo las oraciones por medio de conjunciones o conectores. Hay distintas formas de categorizarlo, pero nosotros para simplificarlo llamamos conectores. Esos conectores unen partes de la oración, unen párrafos o a veces unen palabras dentro de una frase. Pero además de unir, también suministran algo de significado. Por eso también solemos clasificarlos de acuerdo a su significado. Tenemos conectores de adición, el más popular es and, conectores de contraste, en este caso el más popular es but, B-U-T, conectores de condición, if. Si ustedes miran esta oración extraída del texto, the human health effects of poor air quality are far-reaching, but principally affect the body's respiratory system and the cardiovascular system. Ahí van a ver 2 conectores que aparecen en la oración. Uno es adversativo o de contraste, el but, y el otro es de adición, que es el and. Son 2 conectores muy populares, yo les diría que los tienen que memorizar si no lo saben. No me gusta decir mucho la palabra memorizar, pero los tienen que conocer, familiarícense con ellos. En la segunda oración van a encontrar un because, acá van a encontrar la relación de causa y efecto, que tal vez es la noción más abstracta,
se adquiere tardíamente en nuestra adolescencia, a veces nos cuesta decir cuál es la causa, cuál es el efecto de alguna cosa, y no es porque sí, sino porque es la que se adquiere con posterioridad en términos cognitivos. Y bueno, en este caso lo van a ver marcada a partir del conector because. ¿Sí? Fíjense que en este texto tenemos una oración para ilustrarlo. The respiratory system is particularly sensitive to air pollutants because much of it is made up of exposed membrane. En esta última oración van a ver la noción de causa y efecto y van a ver en la filmina y en el material que está en el aula virtual que hay distintos conectores, no solamente because. Because sería como el más conocido, ¿sí? Que pueden introducir esta noción. A veces ese conector va a estar en el medio de la oración, como es en este caso, uniendo las dos partes de la oración, o lo que sería en términos técnicos las dos cláusulas. Pero puede ser que la oración empiece con el conector, ¿sí? Si la oración empieza con el conector, con esa parte de la oración, ese fragmento va a estar dividido de la otra parte por una coma. Si el conector va en el medio, no va a haber ningún signo de puntuación que las divida. Y bueno, podemos expresar lo mismo a través de otros conectores. Acá ustedes tienen otros ejemplos. Due to the gas leak, the house caught fire. Debido a la pérdida de gas, la casa se incendió, por ejemplo. Ahí tienen la expresión due to. O the house caught fire due to the gas leak. Entonces, paulatinamente vamos a ir, no es por ahí relevante o interesante que ustedes estudien todo esto de memoria, sino que los vayan analizando a medida que van apareciendo en los textos, que la aparición de estos conectores sean significativos, necesarios para ustedes y así los vayan incorporando. Nos pareció que bueno, estos tres primeros que estamos presentando acá son importantes, van a aparecer en los textos de estudio que ustedes tienen que leer y bueno, ya los vamos a ir desmenuzando, pero queríamos aprovechar este espacio de encuentro como para contarles la importancia de estos elementos que le dan unidad al texto y que nos permiten entender mejor y leer mejor. Bueno, nos encontraremos con otro tema próximamente. Hasta pronto.